¿Cuántos dan gloria a Dios? Les saludo y les abrazo a todos mis amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por esta nueva y gloriosa oportunidad de poder transmitir lo que creemos que Dios puso en nuestro corazón. Y ahí, ¿no es cierto?, hay algo que tiene que ver con la responsabilidad del pastor de la iglesia siempre. Que mensajes son muchos y uno puede, en base al conocimiento que va teniendo a través del tiempo que va pasando, acomodar un poquito, por favor, que está espantoso el sonido. A medida que va pasando el tiempo, uno está en condiciones de poder armar un mensaje enseguida. Pero cuando pasa así, en el pueblo no pasa absolutamente nada. Pasa algo en el pueblo cuando el pastor no pierde nunca esa capacidad de poder oír lo que Dios quiere hablar hoy. Ahí es donde está dado el paso inicial para que todo el pueblo de Dios pueda hacer lo que tiene que hacer para lograr lo que vamos en busca de lograr. Amén. Gracias a Dios también por la reunión que tuvimos el culto anterior. Dios nos habló cosas muy preciosas. Me puse muy contento de los mensajes que me mandaron los hermanos que reescucharon la predicación otra vez, y a todos le contesté lo mismo. No quiero otra cosa que poder serles útil a la fe de ustedes, porque mi bendición depende de ahí. No depende de lo que uno pueda impactar con un mensaje y que después los hermanos digan 10 puntos el mensaje, ¿para qué sirve? Pero cuando el mensaje redunda en el progreso, en el provecho y en el gozo de la fe del pueblo de Dios, ahí las cosas cambian. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Amén? Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy nos visitan 2 personas que vinieron por primera vez. Que Dios les bendiga mucho y ojalá que le podamos ser de bendición. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 30. Ahí me parece que está un poquito mejor. Tenía un poquito de eco, tiene todavía un poquito de eco. Decíamos, Evangelio según San Juan, ahí está bien. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 30, dice así: la bendita, poderosa, santa, preciosa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Señor, te damos gracias por tener acceso con confianza al trono de la gracia, y oír tu palabra hoy es alcanzar el socorro que necesitamos para este tiempo difícil, final, peligroso, decisivo, mi Dios, a donde el enemigo está obrando con todo su potencial, sabiendo que le queda poco tiempo. Y sabiendo que la iglesia va a manifestar cosas que la iniquidad no va a poder parar. Pero en medio estamos nosotros, Señor mío, y tu pueblo, que vamos camino a alcanzar lo que tú has puesto delante de nuestros ojos para poder hacer la obra del tiempo final, pues para eso nos has reservado, para este tiempo final. Para que podamos hacer la obra del tiempo final, y sabemos que en la obra del tiempo final redundará en una gran cosecha. Y cuando el último gentil entre a formar parte de la iglesia no se quedará un segundo más sin propósito aquí en la tierra. Que la obra que tú comenzaste no seamos nosotros los causantes de que sea detenida, mi Dios. Estamos en tu presencia para oír lo que tú tengas que decirnos, y sometemos bajo el poder y la autoridad de la iglesia toda fuerza de perturbación en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y damos un aplauso fuerte al Señor y tomen asiento. Gloria a Dios. Hoy se promovió mucho, a diferencia de cuando yo era chico, la actividad física, y se ve, ¿no es cierto?, que por un lado los tiempos fueron acortados y la gente dicen haber alcanzado un mejor nivel de vida, que el hombre puede vivir, no sé si más, pero que puede vivir mejor. Se descubrió
el valor de la alimentación, se descubrieron muchas enfermedades que antes a la gente grande las mataba y no sabían ni qué tenían ni por qué eran, como la presión, la diabetes y tantas cosas como eso. Yo empecé con la actividad física desde que hice el secundario, se le daba mucho valor a la actividad física. Y era tan flaquito, era alto como ahora, era tan flaquito que tenía un profesor, de esos que ya no quedan más, que le di lástima, pesaba 70 y pico de kilos, y me dice, te voy a llevar a un gimnasio, yo tengo un gimnasio, y le dije, bueno, profe. Y ahí arranqué, me dijo, no te mires en el espejo hasta que yo te diga, y bueno, le hice caso, y un día me llevó al espejo y vi que estaba un poquito más rellenito y me entusiasmé. Tenía 17 años, y de ahí hasta ahora a veces me canso y dejo un año y pico, 8 meses y vuelvo de vuelta a empezar otra vez. Ya llevo 42, 43 años, no se nota porque vengo de estar abandonado y vengo de volver a comenzar de vuelta hace 2 o 3 semanas. ¿A qué quiero ir? Que estaba haciendo un ejercicio de tríceps y el profesor vino con un joven que le quería explicar la técnica y la respiración, es fundamental, que eso tampoco antes no se sabía, que es el control, la técnica, la respiración y algo que es el 65-70% de lo más importante, que es la comida. Entonces me preguntó si podía hacer ahí conmigo, le digo, sí, cómo no, yo mientras descanso hacé, le digo. Entonces el profe le preguntó si sacarle un poquito de peso, le dijo, no. Y claro, ¿qué le iba a decir? No, si él tenía 20 y pico de años, yo tengo 60. Entonces agarró la máquina y no había forma que pudiera coordinar la respiración con el movimiento. Bueno, el profesor le corregía, pero no podía. Entonces el profesor en un momento agarra y le dice, bueno, para. Yo estaba escuchando ahí algo que me quedó grabado, le dijo, para. Si primero no aprendes a manejar el ego, no vas a aprender a manejar la técnica y la respiración, porque estamos perdiendo tiempo. Te estás lastimando y no estás haciendo nada. De lo que tenés, ponerle la mitad. O sea, aprendé a manejar el ego, no te sientas menos. Aprendé a manejar primero el ego, para que después puedas manejar la técnica y la respiración. Y me quedé pensando, digo, mirá vos lo que le dijo, ¿no? Que tenía que ver con lo que el Señor nos venía hablando, cómo el apóstol Pablo tuvo la capacidad de poder manejar tristeza sobre tristeza. Cómo pudo manejar esa situación y cómo pudo lograr el control de lo que le llamamos nosotros las pasiones humanas. Pasiones humanas, por ejemplo, esta, la tristeza, ¿qué te lleva? Estar tirado ahí, ¿y quién te levanta? No, déjame, no quiero ni levantar. No. Venía a comer, no quiero. Vamos a la iglesia, no quiero. Porque todo parece que nos sentimos... Y más en este tiempo, que el diablo está con todo. Sé que hay muchos hermanos batallados por un montón de cosas. Aparte de otra cosa, está el sufrimiento, ¿no es cierto?, por causa de las pruebas, y la prueba tiene un fin, terminan. Y después también está el sufrimiento por causa de la disciplina. La disciplina es otra cosa, la disciplina tiene un efecto formador y la disciplina termina cuando Dios dice. Lo que sí es que por una razón u otra, o muchas, el sufrimiento siempre va a estar. Lo que pasa es que el apóstol Pablo confiesa su tristeza, nos cuenta de su tristeza, pero contrariamente a la carta de los Filipenses se llama la carta del gozo. O sea que conviven en él la tristeza, que es normal que esté por las cosas que nos pasan, y el gozo, que es sobrenatural que esté. Porque para que haya gozo tiene que haber una firmeza total en la fe, porque así dice la palabra de Dios, el Señor los llene de todo gozo y paz en el creer, o sea, en la firmeza de la fe. La tristeza siempre va a estar, pero el gozo puede no estar. Entonces ahí se complica seguir adelante. Pero si logramos que cohabiten la tristeza con el gozo, la luz en las tinieblas resplandece, vamos a poder controlar y manejar una cosa para poder manifestar la otra, así como este profesor le decía al chico. Si en nosotros no actúa la muerte, en otros nunca va a actuar la vida. O sea que de alguna manera tenemos que tener el control de lo humano
Tenemos que aprender a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Primero, si no, no podemos aprender a vivir justa, sobria y piadosamente. ¿Y qué pasa? Que nos estamos acercando al tiempo donde ya tenemos que haber aprendido. ¿Por qué? Porque empieza el trabajo y las luchas que van a venir, va a haber cristianos que no están preparados para soportar. Yo les contaba el otro día, cuando alguien que desde una fuerza luce un uniforme, desde el soldado hasta el suboficial o el oficial de más alto grado. Cuando luce un uniforme, el uniforme no significa que sea poseedor de algo ahora, sino que el uniforme lo luce por causa de la preparación que previamente tuvo. Si le permiten ponerse el uniforme y la tira, es porque se la ganó y hay una preparación previa. Si nosotros, que fuimos llamados para hacer la obra del tiempo final, y dice a la esposa se le concedió que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, es porque él está preparada primero. Fueron preparados primero. Y para hacer la obra del tiempo final, Dios le va a dar cosas tremendamente poderosas a sus instrumentos para que hagan la obra del tiempo final en situaciones totalmente adversas. Por eso que la Biblia no habla de soldados, sino a Timoteo le dice de buen soldado de Jesucristo, y le dice participa de las aflicciones, que eran lo mismo que nos pasa hoy a nosotros. Las aflicciones son las mismas que pasaron ellos, el sufrimiento son lo mismo que pasaron ellos. Lo único que cambió es la tecnología y las cosas que ahora hay que antes no había, pero el sufrimiento del hombre es siempre igual. Ahora, ¿cuál fue el secreto? El secreto de que aprendieron a manejar estas cosas para poder hacer una obra. ¿Por qué? Porque él la hizo, lo vimos en el culto anterior. A pesar de la cantidad de adversidades que estaba pasando, estaba preso, se le enfermó de muerte un compañero. Otros predicaban con la intención, con envidia, con la intención de agregarle aflicción a su aflicción. Sin embargo, el evangelio prosperaba porque él estaba preparado. Dijo, sé vivir, he aprendido a vivir. Si aprendió a vivir es porque primero aprendió a renunciar. Porque la gracia nos enseña eso. La gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, a lo humano, y nos enseña, hace falta tiempo, pero Dios tiene prefijado el tiempo para cada una de las cosas que nosotros tenemos que alcanzar, no nos podemos dormir. Porque cuando llegue el día señalado, tenemos que estar preparados. Cuando llegue el momento, tenemos que estar preparados. Y se vienen tiempos muy, pero muy difíciles en la tierra. Muy difíciles. Si ustedes miran, por ejemplo, en el Mundial que terminó ahora, o sea, el problema de Argentina, no se pueden exhibir nada que sea político ni religioso, pero sin embargo, la canción del Mundial que la cantó una italiana con Robin Williams, justamente le hablan al diablo. Y si eso no es religión, ¿qué es? Miren después la letra. En una parte dicen, cuando el diablo venga no lo vamos a hacer esperar. Y estamos preparados para ser uno, para un mundo nuevo. Como lo que pasa, como lo canta en inglés no se entiende, pero ustedes lo traducen al español y ahí van a ver la letra, ya lo dicen con toda libertad. El tiempo está muy avanzado. No tenemos que perder tiempo para prepararnos. ¿Y cómo lo logró él? Primero tenemos que tener en cuenta que de los pecadores, él dice que era peor de todos. O sea que la condición de él era peor que la de cualquiera de nosotros que fuimos llamados a hacer la obra del Señor. ¿Y cómo lo logró? Con la gracia y con la fe. Con la gracia y con la fe. Lo logró con eso. Por eso que hoy la iglesia todavía no está en la situación que tiene que estar. Pero nos mantenemos firmes porque hay algo adentro de nuestro corazón que se llama fe, que nos mantiene, que nos sostiene. A pesar de todo, estamos acá, nos sostiene. Hay algo adentro, por ahí no venimos a una reunión, un tiempo, 2 meses, 3 meses, pero volvemos, porque hay algo que nos sostiene, que es lo que está dentro de nuestro corazón, que es la fe. Pero nos sentimos muchas veces caídos, sin ganas de levantarnos, ni ganas de seguir, justamente por los tiempos que vivimos. Ahora bien, el Señor dice en el libro del profeta Amós, en el capítulo 9, verso 11, dice, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído, refiriéndose a la iglesia. Se viene la restauración más gloriosa que podamos imaginar, de la cual podamos ser participantes.
Primero, la restauración de la vida. Una vez que está restaurada la vida, del matrimonio, porque produce toda una reacción en cadena. De la vida, del matrimonio, de la familia. Por eso dice el profeta Malaquías, capítulo 4, verso 6, «He aquí, dice el Señor, yo haré volver el corazón de los hijos, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres». Él hará volver, dice. Y por sobre todas las cosas, la restauración de la iglesia para hacer la obra del tiempo final. Ahora, tenemos que saber algo. Amós dice, Dios hablando, dice, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Significa que si la situación de la iglesia o de muchas vidas de hoy no la levanta Dios, no la levanta nadie. Si no, Dios no diría, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Esa es una obra que la va a hacer el Señor, que no hay forma que nosotros humanamente podamos hacer nada. Por eso dice el verso 30, habla Jesús, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Sin embargo, Él fue el instrumento de la restauración más gloriosa de todos los siglos y las edades. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. La obra gloriosa que hizo. Él dijo, yo por mí mismo no puedo hacer nada. Pero sin embargo, Él fue el instrumento de la restauración más grande. ¿Cómo fue eso? Porque cuando hablamos de restauración, vamos a ver en la Biblia que siempre hubo, hay y habrá siempre el mismo patrón. Siempre va a haber el mismo patrón. Ahora bien, dice en el verso siguiente, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A nosotros nos dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24, le dijo a la multitud ahí, a los discípulos, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Esto no es fácil. Aún a la iglesia de los Corintios le dice, ustedes siguen juzgando las cosas según las apariencias. Cuando aprendan a jugar con justo juicio se van a dar cuenta que tiene que castigar la desobediencia. Y cuando hablan de castigar la desobediencia, es castigar la desobediencia para dejar libre al que desobedeció, para salvar al que desobedeció. Pero las personas están acostumbradas a juzgar por lo que le contaron, que le dijeron, por lo que... ¿Vieron la campaña que hay contra Argentina? ¿Sí? ¿Cuándo se vio que Argentina es racista? Yo he estado en otros países, fuimos en una oportunidad con mi esposa a una iglesia de gente de color, se hizo un silencio de sepulcro total, como que caímos medio mal, el pastor me dio la oportunidad para hablar y yo me di cuenta y le digo, mire, fue en Colombia, en una isla en Colombia. Le digo, mire, hermano, los saludo con la paz del Señor, pero quiero decirle primero que en nuestro país, nosotros como argentinos tenemos un montón de defectos, pero hay algo que en nuestro país no existe. En Argentina no hay blanco ni negro. No hay diferencia, nosotros no tenemos diferencia por colores raciales. Para nosotros es lo mismo, blanco, negro, judío, griego. Y estalló en un grito, gritaron, gloria a Dios, como que se rompió algo, porque hay cosas que a veces decimos, cuando vamos a otro lado tenemos que tener cuidado de lo que decimos, porque podemos meter la pata mal. Pero yo estaba seguro de lo que estaba diciendo, y es como que se rompió esa tirantez, pero si hay algo que no hay en Argentina es racismo. Acá en Argentina no hay racismo. La Argentina está lleno de italianos, paraguayos, uruguayos, peruanos, bolivianos, hay colonias alemanas, ahora hay gente de color y nadie te dice nada. Acá no hay problema racial. No hay una ley tampoco como hay en Uruguay y en otros países que no se le puede decir negro a nadie. ¿Por qué? Porque no existe el problema racial. Ahora, ¿qué pasa? Como los medios empiezan a viralizar, la gente se convence en otro país de cosas que no son, porque oyen que todos dicen, y porque todos dicen ellos se creen, y no están juzgando con justo juicio, están juzgando por lo que oyen, están juzgando por las apariencias. Y al juzgar por las apariencias, lo único que podemos hacer es cometer errores garrafales, y es imposible poder servir a Dios en esa condición. Por eso le dijo,
Ustedes juzgan las cosas según las apariencias, sí. Y Jesús dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. O sea, juzgar con justo juicio es juzgar como juzga Dios. ¿Cómo hace? Ahora bien, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo? En algo que muchos leen y no le dan importancia. Por ejemplo, un día, ahí está el relato, si lo quieren poner, en Marcos capítulo 12, versos 28 y 29, se acercan los fariseos, pero para tentar al Señor. El Señor conocía sus corazones. Él dice, maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y sí, todo el mundo sabe. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, a tu prójimo. Todos saben. Pero ¿qué le dijo el Señor? Añade una palabra antes. Él dice, el primer y gran mandamiento es este. Oye, Israel, el Señor tu Dios es, bla, bla, bla. Pero el primero que le dice es, oye. ¿Por qué le dice oye? Porque es lo que ellos no hacían. No podían oír la palabra de Dios porque no tenían fe en sus corazones. Simplemente eso, oye. Entonces me fijé, porque así como el español es mucho más rico que el inglés, el griego es mucho más rico que el español. Y hay muchas palabras que quieren decir lo mismo, pero tienen distintos matices. En este caso, la palabra oír no habla del acto físico, o sea, de escuchar con la oreja, no habla del acto físico, sino que habla de detenerse, dar suma atención a la revelación. La revelación es algo oculto a nuestro entendimiento. Por eso es que cuando uno se detiene, da suma atención a la palabra de Dios, de ahí entiende. Y cuando entiende, obedece, dice, de manera urgente. Eso es oír, que es lo que ellos no hacían. Si ustedes fueran de Dios, sabrían que yo vengo de Dios y me escucharían a mí. Por eso que cuando no se aprende a juzgar bien, podés tener este pastor, veo aquel o el otro, está todos los Dios los mandó. Y no es así. No es así. Lo mismo pasó con Moisés, cuando el séquito de Coré dijeron, ¿y quién sos? ¿Sos más que nosotros? No. Y si nosotros también profetizamos, sí. ¿Y quién te puso a vos por encima? ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó vivos, porque no podían reconocer a quien Dios había enviado. Ahí me dijo algo el pastor Juan en una oportunidad, que yo quise salvar a alguien de que no se fuera, porque lo apreciaba mucho en mi corazón. Y me dijo, mirá, a mí me envió Dios y vos lo sabes, yo no tengo la más mínima duda, a mí no me lo tiene que decir. No, pero te quiero decir esto, Pablo, te quiero decir esto. Si no me escuchó a mí, no te va a escuchar a vos. Porque vos estás conmigo. Bueno, no me convencí, yo le insistí y me dice, bueno, anda, me dejó ir, me permitió ir. A veces Dios permite que hagamos ciertas cosas para que nos demos cuenta qué es y qué no es. Bueno, cuando fui no hubo caso. No hubo caso, no pude ni hablar, ni siquiera ni para saludarme. Cuando salí, me llamó el pastor enseguida y me preguntó, me dice, ¿cómo te fue? Digo, pastor, no me dieron ni la hora. Y yo, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Bueno, en el contexto Jesús dice esto. La palabra de Dios no está en ustedes. Ustedes no oyen la voz de Dios. Porque si ustedes oyeran la voz de Dios, sabrían que el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Aparte, escuchen lo que hablo y juzguen por su propia cuenta si me envió Dios o no. Pero hay que tener capacidad de discernir eso. Y esas son cosas que se logran con la madurez. Repetimos, oír, no habla del acto físico, sino como en los salmos, viste que a veces se detiene y dice Selah, tantas veces lo vi y un día me puso a mirar, ¿y qué significa Selah? Uno va leyendo rápido todos los salmos y resulta que Selah, después de cada párrafo, significa deténgase un instante y piense en lo que acaba de leer. Y a veces no nos damos cuenta porque vivimos en este mundo que va a toda velocidad y se nos pasan de largo cosas tremendamente valiosas. Como por ejemplo, las cosas que Dios nos habló en el culto anterior y en el anterior, no por mí, sino por todos los ministros que hablan acá, que fueron enviados de Dios y que están hablando en el mismo espíritu y están en el mismo curso de enseñanza.
Por eso que agradecí al Señor el otro día por el respeto de ustedes, por el silencio que en muchas congregaciones no se ve, que tenés que predicar sobre el murmullo, ¿no es cierto?, de gente o de músico que le interesa tocar la guitarra, ¿no? Pero cuando llega el momento de la palabra se van afuera a comer un pancho y no les importa la palabra de Dios. Pero con todos los defectos que ustedes puedan tener, con todas las cosas que le puedan pasar, no es el caso de ustedes, pero acá todos los hermanos escuchan la palabra de Dios con mucho respeto y no me respetan a mí, respetan al Señor, que es el que me dio la palabra para que se la transmita a ustedes. Detenerse un instante y prestar suma atención, como dice, es necesario que con más diligencia prestemos oído, porque el secreto está ahí, nosotros no podemos hacer nada en contra de un montón de cosas humanas y en contra de un montón de cosas del sistema del mundo y en contra de un montón de cosas que Dios va a permitir que se nos escapen de las manos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Las cosas que se te escapan de las manos que no las podés controlar. Sea en la relación con en tu casa, sea en la relación en tu matrimonio, con tu pareja, con lo que sea. Ni hablar con los hijos. Alguien me dijo una vez que aparentemente tenía controlado todo, un tipo muy inteligente, una chispa tremenda, o sea, vos hablás con él y no terminaste de hablar cuando ya se dio cuenta de lo que querés decir, y siempre decía eso. El único miedo que yo tengo es esas cosas que se me escapen de las manos. Digo, por ejemplo, que mi hijo se meta en las drogas, y se metió. Se le escapó de las manos. Pues a nosotros nos pasan muchas cosas que Dios va a permitir que se nos escapen de las manos para que no los podamos controlar, a ver si ahí surge la necesidad de depender totalmente de Dios. Porque la solución viene a través de Él, porque nos está probando, porque nos está enseñando a vivir. ¿Amén? Gloria a Dios. Aparte, otra cosa, cuando hablamos de la revelación es una credencial que Dios tiene reservada solamente para los escogidos. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás subieron en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para sus escogidos, para los que le aman. Ahora bien, ¿cómo sabemos todo lo que estamos acá? ¿Quién es escogido y quién no? Bueno, cuando hablamos de escogido, el escogido de Dios para hacer la obra del tiempo final es la iglesia. Y los que forman parte de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que todos los que estamos acá y nos consideramos miembros del cuerpo de Cristo y no dudamos por incredulidad, somos los escogidos de Dios, y para los escogidos de Dios hay una credencial que no va colgada al pescuezo, sino que se llama revelación, que es tener la capacidad de poder entender a alguien que si le explica no lo entiende. ¿Por qué decimos que somos justos? Porque hemos entendido la justicia de Dios. Y la justicia de Dios nos enseña. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, todos los que la entendieron han dado testimonio de que tienen fe y han gustado la revelación de Dios. Cosa que le podés explicar a la persona más inteligente y no hay forma ni caso que le entre. ¿Amén? ¿Por qué es tan importante oír lo que Dios dice? Dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque busco hacer la voluntad de Dios y no la mía. Entonces, miramos primero por qué tiene eso inicial, que es oír la voz de Dios en el momento y en el tiempo necesario. Hay veces que recibo mensajes de hermanos que me dicen, pastor, estaba pasando por esta situación y yo sentía y me oré al Señor y el Señor me dio este pasaje. Y es justamente lo que Dios le está hablando en ese momento por lo que está pasando. El que tiene mala intención y no le importa hacer la voluntad de Dios y no fue llamado y escogido por Dios, no tiene el respaldo de Dios. Igual que los pastores que se pusieron solos o lo hicieron los hombres y abrieron iglesia. Primero, son atrevidos y contumaces. Si la puerta no la abrió Dios, no va a prosperar. Si el pastor que está en la iglesia, Dios no lo mandó, no tiene respaldo de Dios, no tiene revelación de Dios. Podrá estudiar años y años en los mejores seminarios, va a tener palabra, pero no palabra de Dios. Porque vemos cuando Jesús comienza su ministerio, a quién Él llamó.
a sus discípulos, que los preparó y le dio todo este material, que es el material de los escogidos, para que puedan hacer la obra del tiempo final. ¿Amén? Entonces decíamos, ¿por qué es tan importante oír la voz de Dios? Porque necesitamos una intervención sobrenatural de Dios. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no se va a mover por voluntad humana, ni porque yo diga, hoy Dios va a hacer, hoy Dios tiene poder, hoy Dios va a levantar. Yo puedo decir un montón de cosas, pero si lo que yo digo no se origina en Dios, todo fuego artificial, puro humo. El Espíritu de Dios no va a hacer absolutamente nada si no es por la voz de Dios. Por eso dice en el Génesis, la tierra se volvió desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía. ¿Qué hacía? Nada. Nada. ¿Pero cuántas cosas podía hacer? Nada. Hasta que en el verso 3 dijo Dios, sea la luz. Y ahí el Espíritu Santo fue y la luz fue una realidad. El Espíritu Santo obra solamente por la voz de Dios. Por eso es que es tan importante oír la voz de Dios. Primero, tenerla para poder transmitirla. Y segundo, oírla para poder gustar del poder de Dios transformador en nosotros, que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, por eso que en los grupos nosotros decimos, nos sentamos en el grupo, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, vamos a hablar de la predestinación, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar... Pero escuchame una cosa, ¿no tiene valor para nosotros lo que Dios nos habló? ¿Tenemos respeto del Señor? ¿Cómo vamos a hablar otra cosa? ¿No escuchaste lo que Dios habló? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y de qué vamos a hablar de otra cosa que no sea de lo que Dios habló? ¿Podemos hablar de un montón de cosas de la Biblia? No, vamos a hablar de lo que Dios nos habló. Entonces, viendo Dios, que uno oye, que uno tiene presente, ahí es cuando el Espíritu Santo obra y la obra del perfeccionamiento arranca en nosotros y no se va a detener. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Qué busca, vimos recién, el escogido de Dios? Como en este caso el Señor. Hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Busca hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué hizo la voluntad de Dios? Porque aprendió a juzgar con justo juicio. ¿Y por qué aprendió a juzgar con justo juicio? Porque aprendió a juzgar. ¿Y cómo aprendió a juzgar? Porque aprendió a oír la voz de Dios. Ahí se originó todo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, la pregunta es esa. ¿Para qué viniste y para qué estás acá? ¿Cuál es la razón que te trae? Porque tenemos anhelos personales, buscamos cosas personales, venimos por ahí, la papá y la mamá te traen de la mano y te obligan a venir y viniste a la iglesia porque la papá y la mamá te trajeron, después te hiciste grande y quedaste. Pero ¿cuál es la intención por la cual estamos acá? Porque humanamente no vamos a poder hacer que Dios nos conceda nuestros deseos. Por eso que a veces vemos gente que se va, que si yo le pedí y no me dio, y me fui porque le pedí, no venimos nosotros a pedirle al Señor, más de lo que hizo. Hay veces que la ingratitud o la inmadurez es como los chicos. O sea, cuando uno es niño espiritual y no crece, transforma en necesidades cosas que quiere que no necesita. Y como un chico que llora y patalea porque quiere un chocolate, cuando en realidad lo que necesita es tomar la sopa o una comida que lo alimente, pero el niño, como es niño, no entiende. Pero el padre, ¿qué hace? Que lo cuida, le da lo que necesita, no lo que el niño transforma en necesidades que no necesita. ¿Y cuántas cosas nosotros transformamos en necesidades que no necesitamos? Pero Dios sabe lo que necesitamos, y lo que necesitamos nunca nos va a faltar. ¿A dónde tenemos que llegar? A aprender a juzgar con justo juicio, a aprender a discernir según Dios, a poder tener una correcta apreciación de las personas y de las cosas. Más hoy, porque está la voz de Dios y hay 1000 voces que hacen barullo de todos lados en nuestros oídos que buscan ganar nuestra atención. ¿Cuántas cosas hay que buscan ganar nuestra atención? Eso lo habíamos hablado también en otra oportunidad, porque acá la clave es tener la gloriosa gracia
de oír voz de Dios, que en muchos lugares no hay. A eso tenemos que sumarle ¿qué? Y como nos dice la palabra de Dios, la suma atención. Y hay veces que hay pecados, están los pecados bien conocidos, pero están esas cosas pequeñas que por ahí no nos damos cuenta, que captan nuestra atención y nos sacan la atención de la palabra de Dios y ahí todo se detiene. A veces consiste en eso, que la iniquidad logre captar tu atención para que saque la atención de lo que Dios quiere que atiendas. Y después produce una reacción en cadena, nunca vas a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. O por ahí pensás que lo estás haciendo, porque no robo, no me drogo, no hago esto, sí, pero no vas a poder juzgar con justo juicio, no vas a poder tener nunca una apreciación de las cosas. Cuando te pase algo, no lo vas a entender y vas a pensar que Dios te abandonó y que te entregó a pera de boxeo del maligno. Y lo que nosotros necesitamos es desarrollar la vida de Cristo en nosotros, porque fuimos llamados para que la vida de Cristo se forme en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero es poquito amén. ¿A quién le importa? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si nosotros decimos, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos vinieron a hacer la voluntad de Dios? Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Que vayamos de lo bueno hacia lo mejor hacia lo perfecto, de lo perfecto hacia lo excelente. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, para eso hay un requisito esencial, que es oír su voz. Gracias al Señor, su voz la tenemos. ¿Pero qué falta? Prestar atención a lo que entendimos. Porque somos gente del vulgo y sin letra. Acá no hay grandes científicos. Pero, sin embargo, nosotros estamos entendiendo cosas que muchos no entienden. Es más, hay hermanos que ni estudio tienen. Y yo he visto maestros de la palabra llamados por Dios que lo trabajaron conmigo o lo tuve de pastor, como el caso del pastor Juan, que tenía 6º grado. Y lo escuchabas hablar y yo decía, no puede ser que hable así, ¿cómo puede hablar así? Porque entendió. Y nosotros, ¿cuántas cosas entendemos que otros no entienden y a veces nos hacemos como los que no entendemos cuando en realidad entendemos perfectamente bien? ¿Cómo resolvemos un problema si no entendemos? Pero a veces nosotros oímos, entendemos y no resolvemos porque no tenemos control de lo humano, como este pibe. Si primero no manejas tu ego, no vas a poder manejar la técnica de la respiración. Querés ser más que el otro y eso te está jugando en contra, para que inicies el camino que te va a llevar a que logres efectos de entrenamiento. Y la palabra de Dios dice, ejercítate para la piedad. Para ejercitarse para la piedad tenés que ladear así todo lo humano. Todo lo humano, el medirse uno con otro, la competencia, tenés que evitar todo eso. Y prestar atención a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hay una sola forma de oírla. Con todo lo que nos pasa. Ahora mismo, mirá, estamos escuchando la palabra de Dios y por ahí quienes están diciendo, tómatela. ¿Por qué? Y porque, bueno, hay cosas humanas que te están pasando o que sucedieron o que, no sé. Pero a mí también me ha pasado en alguna oportunidad. Cállate, vos. Es una lucha tremenda. Pero volvemos a la pregunta. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Para oír la voz de Dios hay que oírla con humildad y con fe. El Señor dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es humildad. O sea, de mí olvídate, no importa lo que yo quiero. Yo estoy acá para hacer lo que tú quieres. Eso es humildad y fe para poder oír. ¿Y cómo prueba Dios estas cosas? Para que estemos en condición de recibir lo que nosotros necesitamos para crecer. Miramos otro ejemplo de restauración. Ezequiel 37, donde habla en el valle de los huesos secos, cómo Dios hace una prueba de humildad y de fe en su escogido. Cuando le preguntan, ¿viste estos huesos? Sí, seco y seco en gran manera, hasta que estaban recontra muertos y encima todo desparramado. Traduciéndolo al lenguaje de hoy, somos miembros del cuerpo de Cristo,
pero espiritualmente estamos recontra remil muertos, seco y seco en gran manera. Y encima, el que tiene que trabajar conmigo, el ministro que tiene que trabajar conmigo está por allá en otra iglesia porque están todos separados, desparramados. Y Dios quería hacer algo. La voluntad de Dios era hacer algo, pero llama al escogido, como nos llamó a nosotros. Pero primero, antes de manifestar y revelar Dios su voluntad, le hace una pregunta. Le dice, ¿vivirán estos huesos? Qué raro Dios preguntándome a mí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me pregunte? ¿Algo hay detrás? Algo hay detrás. ¿Qué haría hoy uno de estos atrevidos incontumaces? ¿Vivirán estos huesos? Y le pregunto, sí, Señor, de esta costilla tú puedes hacer 10 hombres y de aquel hueso tú puedes hacer. Listo, y el Señor no le habla y él grita y grita y los huesos siguen secos y no pasa nada. El problema está ahí y no pasa nada. El crecimiento lo buscás y no pasa nada. La restauración la buscás y no pasa nada. Querés manifestar la vida de Cristo y mira la condición, seco y seco en gran manera. Pero se venía una restauración y era la voluntad de Dios. Había llegado el tiempo. Había llegado el tiempo de la restauración. La voluntad de Dios era ahora, es hoy. Ahora comienza una gran restauración. Pero primero tengo que probar a mi escogido, a ver qué me dice, a ver si creció, a ver si maduró, a ver si entendió, a ver qué me contesta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le contesta, no sé, Señor, tú lo sabes. La mejor respuesta que le pudo haber dado. La mejor respuesta que le pudo haber dado. No te hagas problema con tu problema, porque el Señor va a hacer así con tu problema. Y sí, no dijo nada, puro chamullo, puro fuego artificial. Hacerle creer algo a los hermanos que después no van a lograr. Pero este había entendido algo para contestarle de la manera que contestó. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No, no sé, Señor, tú lo sabes. ¿Cómo va a arreglar Dios esta situación? No lo sé, pero que Dios lo va a arreglar, lo va a arreglar. Él sabe. Ahora, aparte vos fijate, mira, o sea, ¿quién puede estar en una peor situación que esa? ¿Y qué representan? El pueblo de Dios, le dijo, secos y secos en gran manera. Sin embargo, Dios quería llevar adelante una restauración, bajo el mismo principio. Ezequiel, ¿querés hacer la voluntad de Dios? Sí, quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué va a hacer Dios? No sé. Tú lo sabes. Entonces ahí oye él la voz de Dios. Ahí oye la voz de Dios. Consecuencia de la respuesta que dio. Consecuencia de que aprendió a separar lo humano y con humildad esperar a ver qué es lo que Dios dice. Porque en la condición que está esto, a veces en la condición que está tu vida, la mía, la tuya o la de aquel, si Dios no hace algo, es imposible que lo podamos resolver. Para nosotros es fácil decir, fulano, Dios lo entregó. Lo entregó. Sí, ya lo entregó. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a él le dice al otro, el otro le dice al otro y todos se convencen de que Dios lo entregó. Cuando en realidad por ahí está haciendo Dios algo o quiere hacer algo y no hay un oído y una humildad de alguien que cierre un poco el pico y pueda escuchar la voz de Dios a ver si Dios quiere hacer algo con esa vida. ¿Cuántas veces pasa? Entonces, consecuencia de lo que le contestó, le dijo, bueno, ahora ve y dile, huesos secos, oigan palabra del Señor. Y dice, profeticé como me fue mandado, o sea, hablé lo que oí de parte del Señor y cuando hablé lo que oí de parte del Señor hubo un ruido. Y se empezó a juntar cada hueso con su hueso y le subieron tendones y subió carne y subió piel y sopló el espíritu y se levantaron un ejército grande en extremo y la restauración terminada. Así dijo el Señor, he aquí que yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. En Hechos de los Apóstoles también habla lo mismo. Los gentiles están llegando al Señor, los gentiles con los judíos. Se levantó Jacob y dijo, esperen. Esto es lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Y está hablando de la iglesia. Y tremendo lo que dice.
yo levantaré el tabernáculo de David que está caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y dice, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Miren la obra. Miren, o sea, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Sí, la voluntad de Dios hoy es nuestra santificación. ¿Por qué? Porque Dios quiere comenzar la restauración en la iglesia. Y fuimos llamados como instrumento de la mano del Señor para la restauración de la iglesia. Y va a llegar el momento que Dios levanta el tabernáculo de David que está caído para que, dice, Edom y el resto era... ¿Qué es Edom? Edom era una ciudad medio primo hermano de los judíos, que estaba arriba de una montaña y para conquistar Edom había que subir por un camino que habían hecho así alrededor de la montaña en fila india. Entonces, ¿qué pasa? Era un lugar que era muy fácil de defender, porque mientras los soldados van subiendo en fila india, los otros con arco y flecha se cansan de ir bajando muñecos y no hay forma que lo puedan conquistar. Entonces, ¿de qué habla eso en sentido espiritual? De aquellas personas que están enquistadas arriba en su soberbia y parecería que nadie los puede abordar con un mensaje por la arrogancia y la soberbia que tiene y la manera que te contesta cuando le querés hablar de Dios. Pero cuando Dios levanta el tabernáculo de David que está caído, va a poner una palabra en tu boca tan tremenda que no solamente va a poder conquistar a eso, sino a todas las naciones. Se va a hacer la obra del tiempo final. ¿Y qué va a tardar la obra del tiempo final en hacerse? Más adelante lo dice. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador. Nunca puede alcanzar el que ara al que cosecha. ¿Cómo va a alcanzar el que ara al que cosecha? Es imposible que el que ara alcance al que cosecha porque tenés que arar, esperar, sembrar, regar, esperar que crezca y cosechar. Sin embargo, dice, el que ara alcanzará al que cosecha. Y si Dios lo dice, es así. Eso habla de los tiempos. Eso habla de los tiempos acelerados de Dios, porque llega el momento del tiempo de las tinieblas, llega el momento que la iglesia se va, llega el momento, o sea, ya está, el anticristo está a las puertas, ya está, ya lo están nombrando con toda libertad, ya te lo están diciendo en la cara. Mírale después esa canción. Deciré es en inglés, deseo es en español. No me acuerdo el nombre de la italiana, pero lo canta con Robin Williams. Una de las primeras cosas que dice: cuando venga el diablo no lo haremos esperar. Cosas que nosotros oíamos hace tiempo y pensamos que son lejanas, ya están ahí. Jesús un día dijo, este es el tiempo de las tinieblas y la voluntad de las tinieblas. Hagan ustedes lo que tienen que hacer. Y miren lo que hicieron con el Señor. Gloria a Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, verso 26, la voz de aquel, un día que hizo temblar la tierra, pero ahora una vez ha prometido, aún una vez, y conmoveré no solamente el cielo, sino también la tierra. Cuando habla del cielo y la tierra, habla de la mente y el corazón del hombre. Va a venir esa voz tan tremenda que Dios va a poner en la boca de los que están preparados para recibirla, no un neófito, un niño, un ignorante, que después, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo, sino alguien maduro. Por eso dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, y los otros queriendo hablar lo mismo no pueden. En 1 Corintios capítulo 2, verso 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay cosas que con los chicos no se puede hablar. Yo lo vi dos veces en visión lo que va a suceder. Maestros de la palabra, pero maestros de la palabra que con sinceridad de corazón estudiaron en los seminarios más prestigiosos y que se comieron todos los libros y se leyeron todos los libros. Cuando escuchen este mensaje que Dios va a poner en sus escogidos, que están capacitados para poder recibirlo, que no se van a agrandar ni envanecer,
Van a tirar todos los libros, van a caer de rodillas y van a hacer como pasó con Pedro, un hombre del vulgo y sin letra, así como vos, como yo, un hombre del vulgo y sin letra, cayeron de rodillas y extendiendo la mano le gritaban, Maestro, ¿qué haremos? No dijo Pedro que era maestro, ellos le decían, porque escuchaban el poder de las palabras, hablaba las palabras que Dios le había dado y el Espíritu Santo le acusaba en la conciencia, el Espíritu Santo obraba. Pero no le acusaban la conciencia del Espíritu Santo para condenarlo, sino para que se arrepientan. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo final? Miremos la situación de la iglesia de hoy. Está bien, pero miremos cómo va a terminar esto. Apocalipsis 19:7 dice, la esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Si le concedió que se vista, es porque cuando estaba en la tierra generaron acciones de justicia. Y si generaron acciones de justicia es porque estuvieron preparados, es porque crecieron. Como el uniforme de un oficial del ejército. ¿Quién se lo pone? El que llegó en su preparación hasta el final. Yo lo usé y no te podés poner encima absolutamente nada que no corresponda a lo que te hayas ganado. Y lo que vos te ganaste tiene que estar colgado en el uniforme, no puede no estar. Y nadie puede usar una jerarquía que no le corresponda, sino la que se ganó por la experiencia que va teniendo los años que pasa. A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente porque es lo que se ganó cuando estaba en la tierra. Porque dice, lino fino son las acciones justas de los santos, pero si lograron esas acciones es porque fueron participantes de la restauración y fueron preparados, prestaron oído a la voz de Dios, que es lo que necesitamos hacer nosotros ahora con suma atención. No podemos darle más atención, ya termino, no podemos darle más atención a lo que nos aflige que a lo que Dios nos habla. De eso se trata. Y no solamente ustedes, yo no le hablo a ustedes como que a mí no me pasa nada. No, nosotros, ustedes, yo les dije, son mis compañeros. Me equivoqué en tal cosa, no te hagas problema, yo en algún momento también me equivoqué. Acerté en esto, yo también en algún momento conocí fama, conocí gloria, conocí un montón de cosas. Vos sos mi compañero. ¿Por qué? Porque te pasan las mismas cosas, a mí, a él y a todos. Somos participantes de la misma familia de los hijos de Dios, de la misma fe. Somos sometidos al mismo proceso de disciplina, a la misma formación y en busca del mismo objetivo. Nosotros somos compañeros, los que están afuera no son compañeros. Pero los principios básicos tenemos que entenderlo para alcanzar esto que Dios puso delante de nosotros. No podemos darle más valor a lo que nos aflige que a lo que Dios nos habla, porque la solución está en lo que Dios nos habla. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a aprender a jugar con justo juicio. Y los que aprendan a jugar con justo juicio es porque oyeron con suma atención la voz de Dios y el proceso de madurez adentro se llevó a cabo. No es fácil aprender a mirar las cosas como las mira Dios y entender las cosas como las entiende Dios para resolver las cosas como las resuelve Dios, porque eso es hacer su voluntad. Aún en el verso 25 dice, de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Señor. Y esto tiene un doble sentido. Tiene un sentido físico, que habla de la resurrección de los muertos, que Daniel también habló, y la Biblia también habla, bienaventurados los que participan en la primera resurrección, pero también tiene un sentido espiritual, de los muertos espirituales como en el valle de los huesos secos. Lo cierto es una cosa, que el que espiritualmente hoy esté muerto, el que oye la voz de Dios vivirá. Y los que participan de la primera resurrección, también habla de la resurrección de los físicos, pero no estamos hablando de eso ahora, sino que estamos hablando que estamos a las puertas de una gloriosa restauración. A veces uno piensa, ¿no? Me dijo una vuelta, estaba en una peluquería y vi
un italiano ahí, un hombre grande. Yo era joven, el hombre era un hombre grande. Y nos pusimos a hablar y me dijo, qué tremendo las contrariedades de la vida. Porque si yo hubiese pensado y analizado las cosas cuando tenía 25 años, como la estoy viendo y analizando ahora, mamma mía, me decía, cuántos errores menos no hubiese cometido. Pero en el mundo es una realidad. Cuando el hombre se da cuenta, ya es tarde. Pero en el Señor podemos encontrar jóvenes, niños, que sean ancianos, por el proceso a la madurez espiritual al cual Dios los lleva. Y las decisiones más importantes que toman en la vida, que van a marcar tu vida, que es ver con quién te vas a casar o ver con quién decidiste ir adelante en tu vida, traer un hijo al mundo y el hombre, el trabajo que va a elegir o qué es lo que va a hacer, van a definir terriblemente la calidad de vida que va a pasar. Por eso que vamos a volver a hablar y vamos a ayudar a todos los chicos jóvenes que a veces nos enteramos que se levantan a las 2 de la tarde, o sea, no tienen estímulo de nada, guía de nada, nadie les enseña, ¿cómo te va a levantar a las 2 de la tarde? La mujer que se case con vos, hambre no le va a faltar, porque ahora es el momento de buscar, de aprender, de buscar, de encontrar la vuelta. ¿Por qué? Porque somos los que son hombres en el Señor, tienen que entender que tienen que sostener a su hogar y no buscar una mujer que los mantenga. Eso hacen en el mundo o al revés. Lo mismo que la mujer. Una mujer preparada por Dios para un hombre tiene un valor que no tiene precio. No tiene precio. Por eso dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El que encuentre una, define totalmente el destino no de su marido, de su casa. De su casa. Y tenemos todo para poder lograrlo. Pero miremos el Señor, el ejemplo, él podría haber hecho, él no pecó, nunca cometió un pecado. Sin embargo, dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso es que busco de oír lo que Dios me dice y prestar atención más a lo que Dios me dice que a todo lo que los diablos nos puedan hacer. Sintetizamos todo ese mensaje con eso. No le des más importancia a lo que te aflige que a lo que Dios te dice. El lugar a cada uno justo, ni más ni menos. Pero cualquier cosa que me haga sufrir no es superior a lo que Dios me habla, porque lo que Dios me habla tiene un propósito. Y lo que Dios permite también tiene un propósito. ¿Amén? Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie. Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, mi Dios, por poder estar todos juntos en tu nombre, con todos mis amados hermanos, mi Dios, oyendo con atención tu voz. Ese es el secreto de nuestro poder, la fe y la suma atención que damos a tu palabra. Y hoy tú nos has aconsejado por la palabra que para nosotros vino hoy, que no le prestemos más atención a lo que nos aflige que a lo que tú nos hablas. Porque siempre nos has repetido, mi Dios, que es necesario ser más diligente en las cosas que estamos oyendo, para que en lugar de resbalar, estemos creciendo en esta gracia, preparándonos para cumplir el propósito real por el cual tú permitiste que entremos al escenario de esta tierra y no tiene nada que ver con lo que humanamente pensamos o queremos. Pero que esto es el todo del hombre, que define la eternidad del hombre, mi Dios. Te ruego, como tú lo hiciste por tus discípulos, yo te ruego por todos mis amados hermanos hoy, que sea cual sea la situación que están pasando, no le falte la fe. Así como tú lo hiciste con Pedro, que tú sabías que Pedro iba a pecar. Sabías, porque el maligno lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y Dios lo había permitido. Y esa era la voluntad de Dios. Y tú sabías que en cuanto a eso no podías hacer nada, sino orar por la fe de Pedro
que no falte en el momento señalado para que pueda volver su corazón al Señor y después entregar su vida de la manera que la entregó. Así también nosotros, mi Dios, así también nosotros, Señor, hemos de aceptar la voluntad de tantas cosas en este mundo de hoy que todos enseñan por qué hay que sufrir y no hay que sufrir. Sin embargo, el sufrimiento para nosotros tiene tanto significado tan glorioso, mi Dios. Pero lo que tú nos hablas va mucho más allá de cualquier situación que las personas malas o las fuerzas del mal nos quieran hacer. Es mucho más grande lo que tú quieres hacer con nosotros, que arranca dándole el valor que tu palabra tiene. No hay nada mayor que tener este privilegio, esta bienaventuranza. Como dice tu palabra, mi Dios, bienaventurados los que oyen. Así también en este tiempo. En el nombre de Jesús sea tu bendición sobre todo este pueblo, mi Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga.